Hemoglobina y grupo hemo. La hemoglobina ha jugado un papel histórico en la química, la biología y la medicina. En 1849 se convirtió en la primera proteína en ser cristalizada y asociada con una función fisiológica específica. Es un pigmento rojo, el cual es el componente principal de los eritrocitos. Se integra con 4 cadenas peptídicas, cada una unida a una molécula de protoporfirina ferrosa, sitio donde se fija y desplaza el oxígeno. Como dato curioso, se han descrito más de 400 variantes de hemoglobinas, que difieren entre sí en uno o más nucleótidos. La estructura hemo es un anillo de átomos de carbono, hidrógeno y nitrógeno denominado protoporfirina 9, con un átomo de hierro en estado ferroso unido. Cada grupo hemo se ubica en el área de la cadena de polipéptidos cerca de la superficie de la molécula de hemoglobina. También le da el color rojo característico a la sangre. La biosíntesis del hemo es un proceso de 8 pasos, iniciando por la síntesis del ácido aminolebulínico. La disponibilidad del hierro afecta a la producción del hemo, ya que el último paso implica la inserción de los iones ferrosos. El hierro se obtiene de la dieta y de la descomposición de los productos que contienen hemo. El proceso de catabolismo. El hemo se convierte en pigmentos biliares, de los cuales se excreta la bilirrubina. La hemoglobina de la molécula de hemoglobina presenta dos pares de cadenas de polipéptidos. Estas se forman por 141 y 146 aminoácidos cada uno, de los cuales se divide en 8 hélices y 7 segmentos no helicoidales. Las hemoglobinas son proteínas globulares presentes en los hematíes en altas concentraciones, que fijan oxígeno en los pulmones y lo transportan por la sangre hacia los tejidos y células que rodean el lecho capilar del sistema vascular. Las funciones de la hemoglobina son la unión de la hemoglobina de las moléculas de oxígeno fácilmente en los pulmones, el transporte de oxígeno y su liberación en los tejidos. Cada uno de los 4 átomos de hierro en una molécula de hemo pueden unir de manera reversible una molécula de oxígeno, lo que genera la oxigenación de la hemoglobina. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno depende de la presión parcial del oxígeno. La biosíntesis del hemo se produce en la mitocondria y el citoplasma de los precursores del eritrocito, del pronormoblasto al reticulocito de la médula ósea. Los eritrocitos maduros no pueden producir hemoglobina, debido a que pierden su mitocondria y por ende la capacidad de utilizar el ciclo del ácido tricarboxílico necesario para la síntesis de hemoglobina. El proceso comienza con la condensación de la glicina y la succinilcoenzima A, abreviado como CoA, catalizada por el ácido aminolebulínico, abreviado como ALA. El ALA sintetasa requiere pirodoxal 5-fosfato como cofactor. Esta vía continúa hasta que en el último paso de la producción final del hemo, el hierro se combina con la protoporfirina 9 en presencia de la ferroquelatasa. La transferrina, una proteína plasmática, transporta hierro en estado férrico para producir eritrocitos. El hierro se dirige a través de la membrana eritrocitaria hacia la membrana de la mitocondria y se une a la protoporfirina 9 para producir hemo. Luego, este abandona la mitocondria y se une a las cadenas de globina en el citoplasma. 6 genes estructurales controlan la síntesis de las 6 cadenas de globina. Los genes alfa y zeta se encuentran en el cromosoma 16, mientras que los genes gamma, beta, delta y epsilon se asocian con el cromosoma 11. La vía de síntesis proteica continúa en la traducción del código genético de la cadena final del polipéptido de globina. Cada grupo de cadenas simples se sintetiza en cadenas iguales y las cadenas se liberan de los ribosomas hacia el citoplasma. Luego de su liberación de los ribosomas, las cadenas de globina se unen a hemos
y luego se aparean en una cadena alfa y una no alfa, de manera que se combinan para formar dímeros y dos dímeros se combinan de manera espontánea para formar tetrámeros, lo que completa la molécula de hemoglobina. Condiciones patológicas donde se ve alterada. Cuando alguien no tiene suficientes glóbulos rojos o los que tienen no funcionan adecuadamente, el cuerpo se siente con menos oxígeno del que necesita para funcionar. A esta condición se le conoce como anemia. Los niveles elevados de hemoglobina podrían ser indicativos de policitemia, una enfermedad rara en la sangre que ocasiona que el cuerpo forme demasiados coágulos o glóbulos rojos, lo que hace que la sangre sea más espesa de lo usual, ocasionando así coágulos, ataques cardíacos y aplopejías. La hemoglobina alta también puede ser ocasionada por factores como la deshidratación, fumar o vivir a grandes alturas. Además, se relaciona con condiciones como enfermedad pulmonar o cardíaca. Los niveles bajos de hemoglobina usualmente indican que una persona tiene anemia. Y hay varios tipos de anemia, como lo son la anemia por deficiencia de hierro, que es el tipo más común, la anemia relacionada con el embarazo, la anemia por deficiencia de vitamina, la anemia aplásica, la anemia hemolítica y la anemia drepanocítica, por mencionar algunas. El método de referencia para la determinación de la hemoglobina es el de la cianmetahemoglobina, el cual se basa en la disminución de un volumen determinado de sangre en una solución de ferrocianuro potásico y cianuro de potasio, lo que ocasionará la oxidación de la hemoglobina en metahemoglobina debido al ferrocianuro potásico, y posteriormente el cianuro de potasio reacciona con la metahemoglobina para formar así cianmetahemoglobina, cuya absorbancia es directamente proporcional a la concentración de hemoglobina, por lo que se lleva a cabo el procedimiento para medir la absorbancia de la cianmetahemoglobina a 540 nanómetros y por consiguiente determinar la concentración de hemoglobina en gramos por litro de sangre total o por cada 100 mililitros. Otra de las pruebas puede ser una electroforesis de hemoglobina, la cual es la prueba de laboratorio más relevante para el diagnóstico de los síndromes clínicos que resultan de las alteraciones de hemoglobina, es decir, las hemoglobinopatías. Para la interpretación de la electroforesis de hemoglobina siempre hay que contar además con la historia clínica y otros métodos de análisis como lo son el hemograma, el frotis de sangre periférica, el test de solubilidad y el test de falsiformación. Es importante resaltar que el valor de referencia para la prueba de hemoglobina no es un valor fijo, ya que este depende de varios factores como la edad, el sexo y otras circunstancias. Según la OMS, los valores de hemoglobina para un recién nacido son de 16.5 con un margen de error de más o menos 1.7, al igual que durante la segunda semana. Esto cambiará de los 3 a 6 meses, ya que presentará un valor de referencia de 11.5 más o menos 1.7 y de los 6 meses a un año será de 12.5 más o menos 1.7. De 2 a 3 años será de 12.6 más o menos 1.7. De los 4 a 6 años de 12.9 más o menos 1.7. Y a los 7 a 10 años es de 13.5 más o menos 1.7. A la edad de 11 a 14 años se empieza a diferenciar entre sexos, de manera que el sexo femenino presenta un valor de referencia de 13.7 más o menos 1.5 y el masculino de 12.9 más o menos 1.7. El valor de referencia del sexo femenino se mantiene a la edad de 15 y 18 años, mientras que en el caso del género masculino es de 15.4 más o menos 1.7 y de los 19 a 49 años el valor de referencia para el género femenino es de 12.2 más o menos 1.5
y en el caso del género masculino de 13.7 más menos 1.7. Antes de los 50 años, las mujeres presentan el valor de 12.2 más menos 1.5 y los hombres de 50 a 59 años presentarán un valor de 13.7 más menos 1.7. Si desean leer un poco más sobre el tema, estas son las referencias utilizadas. Los integrantes que conforman el grupo 1 son Ana Godínez, José Portillo, Andrea Belis, Samuel Aguilar y Ana Lucía Portillo. Gracias por su atención.